Hola, muy buenas. Hace tiempo que en los medios oímos hablar de Hungría y Polonia como democracias iliberales, con la I delante. Por si os preguntáis cuál es el significado del concepto y la diferencia con la democracia liberal, o qué es la democracia liberal, pues este es el episodio adecuado. Hoy en Simple Política, ¿qué es una democracia iliberal? Comenzamos. Caballero, y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. En el episodio vamos a analizar tres conceptos: el de democracia, así tal cual, el de la democracia liberal y el que venimos a definir hoy, sobre todo el de la democracia iliberal. Así que vamos a empezar con el de democracia. Supongo que es a la vez el concepto que más fácil definirías, pero a la vez el más polémico, el que más diferencias crea. ¿Qué es para vosotros la democracia? Si nos vamos a los inventores de la democracia que dicen, ¿no? En Grecia, a los griegos, el origen de la palabra viene de allí. Tenemos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así que la definición más rápida de democracia sería el poder para el pueblo, o el poder del pueblo. Eso sería como la definición más rápida que podríamos hacer de democracia. Dicho de otro modo, podemos entender la democracia como el sistema en el cual el poder emana del pueblo. Ya sé que esto suena a poco, quizá os sabe a poco, ¿no? Pero de momento vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Para ir siguiendo, vamos poquito a poco. Democracias puede haber de muchos tipos, incluso cuando buscas información en webs institucionales como las del Consejo Europeo te dicen que hay tantas democracias como gobiernos. Recordad el episodio del martes pasado, en el martes pasado me refiero al de la semana pasada, cuando hablábamos de cuál es la mejor democracia. Y lo que decíamos es que The Economist había hecho una lista en la cual había puesto una nota de 0 a 10 a todos los países del mundo para clasificarlos según si eran mejores o peores democracias, y ahí encontrábamos que no había un tipo de democracia, sino que había la democracia plena, la imperfecta, es decir, incluso en estos rankings encontramos diferentes definiciones. Lo que sí debería cumplir una democracia es dos principios básicos, y esto lo encontramos también en webs del Consejo Europeo, de Naciones Unidas, etc. Dos condiciones para llamarte democracia. Por un lado, la autonomía individual. Vamos, que los ciudadanos tengan ciertas libertades y derechos y que puedan controlar qué hacen con sus vidas, ¿vale? Esto es autonomía individual. Y por otro lado, el otro principio es el principio de igualdad. Todos los ciudadanos con los mismos derechos. Estos dos principios rigen lo más básico, estamos viendo lo más básico de democracia. A partir de aquí es donde vamos a encontrar diferencias, porque, vale, entendemos que una democracia es quien cumple estos dos principios que hemos dicho, pero no vamos a negar que son unos mínimos. Estaba diciendo esto... es más bien un mínimo. Sin ir más lejos, la democracia a partir de aquí tiene mejoras. Es decir, tenemos lo mínimo y a partir de aquí construimos, ¿no? Porque claro, mucha gente argumenta que la democracia es votar en libertad. Si tú puedes votar en libertad con unos partidos, con una oposición y tienes tú el derecho a voto, todos los votos valen lo mismo, tienes democracia. Incluso si todo se decide por mayoría, pues es símbolo de que tienes democracia. Porque no lo decide un dictador ni una élite, lo decide una mayoría. Bueno, pues hay otros que opinarán por aquí. Pero es que ya solo con esta pequeña característica que le acabamos de introducir nos encontramos con un tema. La regla de la mayoría, que se llama en política, se llama así, regla de la mayoría. Si todo se decide por mayoría, ¿qué pasa en esa democracia? Que es muy probable que habitualmente te vas a dejar fuera las minorías. ¿Por qué? Porque esas minorías, por definición, nunca sumarán tantos votos como para imponerse un día, ni que sea un día, a la mayoría. Y esas minorías al final nunca tendrán voz real. Y estarás en una democracia, pero tendrás unas minorías que no tienen voz real. También tenemos organizaciones como la Unión Europea o Naciones Unidas que reclaman que la democracia vaya más allá de votar. Incluso, atención, si la votación tiene partidos y libertad de voto, incluso si se cumple eso, se pide que la democracia se considere como algo más. Se pide también que se respete la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, que alguien no tenga problemas por pensar de una determinada manera o tener una religión concreta en un país. Se exige también libertad de expresión. Si tienes censura en los medios o cuestiones así, por mucho que hagas unas elecciones libres, pues, a ver, digámoslo cogiendo un poco lo que hicimos del ranking, pierdes puntos como democracia, por simplificarlo, ¿no? Y por ir un poco a lo del ranking de la semana pasada.
Otro punto importante es el derecho de reunión y de asociación pacífica. Vamos, que en tu país permitas las manifestaciones, todo tipo de organizaciones. También es importante todo esto para completarte como democracia. ¿Veis? Estamos como sumando ladrillitos, estamos construyendo y sumando ladrillos. Pero como decimos, hay muchos grados y tipos de democracia, más allá de cuántos ladrillos de estos tienes. ¿Cuáles son ejemplos para vosotros de democracias totales, ¿no? Lo vimos un poco en las 23, 24 democracias completas, plenas que tenía The Economist, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar un poco más y vamos ya a ir más al detalle. Dejamos esto de la democracia y nos metemos un poco a trabajar en lo que habíamos venido, en el tema democracia liberal, democracia iliberal. Ahora a la manera en la que entendemos la democracia occidental moderna, porque a Hungría y Polonia, lo decíamos al inicio, se las conoce como democracias iliberales, en contraposición con la mayoría de democracias occidentales, que son democracias liberales. Veamos la diferencia. Una democracia liberal es un sistema que se basa en lo que llaman Estado de Derecho o en inglés Rule of Law, es decir, que las leyes por encima de todo. Pero además con separación de poderes entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pluralismo político, lo de que exista libertad para que los partidos se presenten y tengan opciones reales de ganar. Y también que se protejan los derechos fundamentales. Aquí pensad en esos derechos como la libertad de expresión, la reunión, la libertad de pensamiento, todo eso que las instituciones reclamaban hace un momento, lo estábamos comentando, que reclaman que debes tener más allá de unas elecciones. Bueno, pues todo eso metido en esta democracia. Precisamente las elecciones son clave para una democracia, lo decíamos antes, obvio. En una democracia liberal, las elecciones son con un sufragio universal, es decir, que todos puedan votar sin distinción de sexo, raza, clase, religión, ni nada de nada. Pero eso sí, sabemos que incluso las mejores democracias tienen límites, como por ejemplo la edad. Un niño de 5 años no vota. O incluso otras limitaciones, como que en más de una docena de países de la Unión Europea, un ciudadano en la cárcel no puede votar. Son 2 ejemplos, pero para que nos entendamos, más allá de eso, esto es lo que caracterizaría a una democracia liberal. Dicho esto, ¿qué es una democracia iliberal? Vale, antes de nada deciros que es un concepto polémico, porque como podéis imaginar tiene clara connotación negativa. No te dirán esto de eres una democracia iliberal precisamente para tirarte flores. Pero no solo es eso, es que hay defensores de los derechos humanos y la democracia que dicen que si un Estado no respeta los valores que antes hemos comentado, los de antes, como el Estado de Derecho o la separación de poderes, no merecen llevar el calificativo de democracias, aunque tengan el apellido de iliberal. Es decir, que hay algunos que van más allá y decir, oye mira, si le faltan algunos elementos de lo que llamaríamos democracia, no les llames democracia iliberal, sino que te dicen, no les llames democracia, y ya está, ¿no? Pues esto sería un poco también la reivindicación de algunas organizaciones pro derechos humanos y de algunos políticos. ¿Por qué entonces en Europa se califica a Hungría y Polonia de democracias iliberales? Sencillo. Imaginaros que la situación con Hungría y Polonia llega a un punto en la que la mayoría de países deciden que es hora de echarles de la Unión Europea. Para tomar esa decisión se debe tener unanimidad. Cosa que no tendrás porque siempre habrá un país, si no es el propio Hungría con Polonia o al revés, para impedirlo. Es decir, no se les llama de otra manera porque si no fuesen democracia, es decir, si las llamas de otra manera que no sea democracia, las tienes que echar de la Unión Europea. Es que no tiene mucho sentido mantenerlas dentro. Pero claro, para echar a un país de la Unión Europea necesitas unanimidad. El día que quieras echar a Hungría, Polonia va a votar en contra. El día que quieras echar a Polonia, Hungría va a votar en contra. Y aunque decidas echar a las dos, no te preocupes que siempre habrá algún estado que también, por ejemplo, estábamos viendo el caso de Eslovenia en los últimos meses, etcétera. Vale, dicho esto, tampoco quieres decir tú directamente como Unión Europea que tienes regímenes no democráticos. Es decir, vale, las mantenemos, venga, va, las mantenemos dentro. Claro, le tienes que meter el nombre democracia, porque no puedes decir que no son una democracia, porque si no dirán, ¿y usted, Unión Europea, cómo puede ser que las tenga ahí dentro? Les conservas la palabra democracia, pero les metes algo, lo de iliberal, para que parezca que sí, que eres consciente que eso no es una buena democracia, pero son una democracia. Y volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué es una democracia iliberal? Es una forma de gobierno a medio camino entre esa democracia liberal que os decía y lo que sería un régimen autoritario. Es decir, digamos que si en la semana pasada en esa clasificación The Economist dividía en 4 lo que son los países, ¿no? Régimen, democracias plenas, bueno, pues estaríamos en el punto medio.
Tienes puntos de democracia, pero otros los ignoras. El concepto este viene de los años 90 del politólogo Fareed Zakaria. En una democracia iliberal, según él, podemos tener sufragio universal, por supuesto, es decir, todo el mundo vota, sí, pero importa bastante poco porque la separación de poderes no existe y aunque permitas presentarse a muchos partidos, la relevancia que tienen es bastante poca. Se vulnera el Estado de Derecho, es decir, como decía este politólogo Fareed Zakaria, tenemos democracia porque los mínimos se cumplen, pero liberalismo constitucional, libertades reales de los ciudadanos, etc., pues no tanto. Y por eso califican así a Hungría y Polonia. Fijaos que en Hungría, liderada por su primer ministro Viktor Orbán, ha sido el primer país de la Unión Europea en dejar de ser una democracia según Freedom House, una organización que realiza informes periódicos sobre el estado de salud de las democracias en el mundo. No hace falta que vuelva a insistir en esa clasificación de The Economist. Desde la llegada de Orbán, en Hungría hay elecciones, claro, pero la libertad de prensa y la división de poderes han empezado a brillar por su ausencia, precisamente también denunciado por estas organizaciones. ¿Queréis más detalles sobre esto? Iros al episodio 96 del podcast titulado ¿Hungría es una dictadura?, donde repasamos precisamente y con más detalle la historia de Hungría en los últimos años, que casi va en paralelo a lo que se está viviendo en Polonia. Y obviamente, ya sé que es un tema polémico, es un tema delicado, estamos abiertos siempre a vuestros comentarios, enviadme vuestras opiniones o lo que queráis sobre este tema, que lo sacaremos en los próximos episodios y además la gente lo podrá leer vuestras opiniones, ya sabéis, a través de los comentarios de iVoox, de YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.